Continuamos con el examen 1 del curso de álgebra lineal. Vamos con la pregunta 3. Esta es la última pregunta de este examen 1 y vale el 40%. La solución es un poquito más larga y con este 40% completamos el 100% del examen. Bien, las otras dos preguntas, si las quieres ver, están abajo en la descripción del video. Ahí están los enlaces, bien. Bueno, en esta pregunta nos piden construir una base ortonormal. Ojo aquí, que es una base, pero además tiene que ser ortonormal para el espacio solución del sistema homogéneo dado. Esta pregunta fue planteada así, dieron esta matriz y entonces la solución es la siguiente. Lo primero que debemos hacer es resolver el sistema homogéneo que se puede armar con esa matriz. Aquí sería, con esta matriz se supone pues, que esta es la matriz de los coeficientes y sería igualado al vector 0, que sería de R4. Entonces, fíjense que aquí vamos a hallar la solución del sistema y con eso hallaríamos la base para el sistema solución, para el espacio solución. Fijémonos que simplemente se arma el sistema de ecuaciones. Fíjate aquí, 1, aquí quedaría x, menos 1, y, más 2z, más 1, w. Esta es la columna de las x, y, z y w. Y así, hacia abajo, pues armamos las 4 ecuaciones. Aquí como es 0, entonces aquí por eso no aparece la y, ¿sí? Bueno, y luego hablamos a 0 porque nos dice que es un sistema homogéneo. Bueno, entonces, como tenemos este sistema de ecuaciones, la idea es resolver el sistema. Vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan. Y lo primero es armar la matriz ampliada. La matriz ampliada, que es la matriz de los coeficientes. Bueno, es la misma matriz que nos dieron en el planteamiento del ejercicio. Y aquí simplemente le colocamos los ceros. Bien, aquí esa rayita que emula pues, el igual. Bueno, entonces vamos a aplicar Gauss-Jordan para resolver ese sistema. Entonces, bueno, aquí estábamos, aquí tenemos la matriz ampliada y empezamos a hacer las operaciones. Entonces, como aquí ya tenemos el número 1, a partir de ese número 1, que sería el pivote, empezamos a convertir en 0 el menos 1, que la operación sería AR2, que sería esta operación de aquí. A la fila, al renglón 2, le sumamos el renglón 1. ¿Por qué? Porque como aquí ya está menos 1, si le sumamos el 1, ya nos va a dar 0. Y lo aplicamos al renglón 2. Y eso se va haciendo en cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería 0 más menos 1. Entonces, por eso da menos 1. 1 más 2, por eso da 3. 2 más 1, por eso da 3. Y aquí 0 más 0 nos da 0. Luego, vamos a convertir 0 S1. Y la operación sería, al renglón 3 le restamos el renglón 1. Entonces al renglón 3 a 1 le restamos 1, nos da 0. A menos 2 le restamos menos 1, entonces nos da menos por menos, nos da menos 1. A 5 le restamos 2, nos da 3. A 4 le restamos 1, nos da 3. Y a 0 le restamos 0, nos da 0. Y la última operación es convertir este 2 en 0. Entonces la operación sería, al renglón 4 le restamos 2 veces el renglón 1. Y aquí están las operaciones. Renglón 4, 2 menos 2 por 1 nos da 0. Menos 1 menos 2 por menos 1 nos da 1. 1 menos 2 por 2 nos da menos 3. Y menos 1 menos 2 por 1 nos da menos 3. Y aquí siempre van a dar ceros. Bueno, ya tenemos ceros ahí. Y ahora vamos bajando, hay que ir bajando por esta diagonal principal. Entonces vamos a convertir en 1 positivo este menos 1. Simplemente es multiplicar menos 1 en el renglón 2. Entonces todos los números del renglón 2 cambian de signo. Es eso nomás. Y ya teniendo ese 1 aquí, vamos a convertir en 0 el de arriba. El menos 1 primero. Entonces la operación será, al renglón 1 le sumamos el renglón 2. ¿Sí? Entonces, al renglón 1 le sumamos aquí 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0. 2 menos 3 nos da menos 1. 1 menos 3 nos da menos 2. Y acá ceros, esos siguen siendo ceros. También vamos a convertir en menos 1. Esta acá, la operación es similar, pero ya en el renglón 3. Renglón 3 más renglón 2. Y aquí, mira, aquí nos va a dar 0 todo, mira, 0. Todo nos va a dar 0. Y la última operación sería volver este 1 en 0. Entonces al renglón 4 le restamos el renglón 2. Y eso nos va a dar 0 también, ¿sí? En cada posición. Bueno,
Ahí vamos, ya se ha hecho la reducción, ahí no se puede hacer nada más porque aquí ya se volvieron ceros, entonces no se puede bajar más por la diagonal principal. Aquí estaría. Con esa información, entonces nosotros podemos sacar aquí, recordemos que esta primera columna es las X, Y, Z y W. Entonces queda X menos Z, la Y pues como es 0 no aparece, menos 2W igual a 0. Y acá quedaría Y menos 3Z menos 3W, mira. Bueno. De ahí despejamos la X, cada una de las letras, bueno, X en este caso, entonces este pasa al otro lado, este también y queda así, X igual a Z más 2W y Y igual a 3Z más 3W. Quiere decir que el valor de X depende de Z y de W, lo mismo Y depende de Z y W. Significa que Z y W se les llaman variables libres, así que Z va a ser igual a Z y W va a ser igual a W, o sea, ellos pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Bueno, entonces ahí tendríamos la solución para las 4 variables, X, Y, Z, W. Bueno, y con esa información entonces vamos a armar la base. Habíamos quedado aquí, entonces X y Y dependían de Z y W, y Z y W son variables libres. Con esa información lo escribimos de la siguiente forma, lo escribimos en forma de vector, X, Y, Z, W, y simplemente acá armamos este vector, que es como colocarle aquí el paréntesis, ¿bien? Bueno, ahora separamos este vector de acá, lo podemos separar en dos vectores. El vector que tiene las zetas sería z, 3z, z, y la última componente no tiene z, entonces sería 0. Y acá también, como la tercera componente no tiene w, sería 0. Y luego, en ello sacamos la letra, la variable. Aquí sacamos la z, la sacamos del vector, y aquí quedaría 1, 3, 1, 0, y igual acá quedaría 2, 3, 0, 1, estos dos vectores. Entonces, esos dos vectores son los candidatos a ser la base del espacio solución de ese sistema homogéneo. Al tenerlo de esta forma, fíjense que o sea, X, Y, Z, que es el vector solución del sistema homogéneo, lo hemos logrado expresar con esa combinación lineal de estos dos vectores, y se le asignan unos valores a Z y W, y ya te imaginarás aquí, asignándole valores a Z y W, pues va a generar infinitas soluciones. Entonces, ¿qué significa esta escritura? Significa que estos dos vectores generan el espacio solución del sistema homogéneo, ¿sí? Bueno, entonces ya generan. Y recordemos que para que ellos, para una base, para formar una base, tienen que generar y además que sean linealmente independientes, ¿sí? Entonces, algo ya tenemos seguro y es que sí generan ahí al espacio solución del sistema homogéneo. Ahora vamos a probar que los vectores son linealmente independientes. Para eso vamos a armar esta combinación lineal con dos escalares, alfa y beta, escalares, y le hablamos al vector 0. Esto aquí vamos a utilizar la definición de LILD. Esta es la definición. Entonces, la idea es hallar los valores de alfa y beta que hagan cumplir esta ecuación. Igual, pues la verdad, por simple inspección, estos dos vectores ya son LI. Uno podría decir, pues sí, ya observándolos son LI, pero si ya te piden como más argumentación, lo vamos a hacer. Bueno, entonces, habíamos quedado aquí, y te recuerdo que en la parte de abajo en la descripción del video o en el primer comentario fijado está el enlace para que puedas contactar por si necesitas solución de ejercicios o trabajos, y también clases en todos los cursos de matemáticas y física. Entonces ahí te dejo el enlace para el contacto, bueno, para que puedas pedir las asesorías. ¿Sí? Entonces, más que todo te decía que por simple inspección, porque aquí hay unos ceros cruzados, el cero aquí está en la cuarta posición y el otro cero en la tercera. Eso no nos va a permitir generar, o sea, que a partir de este vector yo consiga el de acá, y que a partir de este consiga el de acá, no, imposible. O sea, por más que yo quiera multiplicar aquí un número, digamos que yo multiplique aquí por 0, me da 0, pero entonces se me descuadran los dos números de acá, y viceversa. Entonces, por ese lado ya serían linealmente independientes. Pero como te digo, si te piden una justificación, entonces la vamos a hacer aquí. Bueno, teníamos la combinación lineal, aquí simplemente es el escalar ingresa a multiplicar a cada componente. Luego se suman estos dos vectores componente a componente, mira, alfa más 2 beta, y así sucesivamente. Y ahí podemos igualar estas componentes. Esta primera componente es igual a este 0. Esta de acá igual al de acá. Alfa igual a 0 y beta igual a 0. Entonces ahí sale sencillo, o sea, este es un sistema de ecuaciones, pero aquí en este caso es súper fácil porque ya salió la solución. Dice que alfa es igual a 0 y que beta es igual a 0.
Si lo reemplazamos estos valores en las otras dos ecuaciones, nos va a dar una igualdad. O sea que estos valores son válidos, o sea, son verdaderos. Quiere decir que alfa es igual a beta, que todos dos son iguales a cero. Según la definición de la ILD, al ser los escalares, la única solución es la de ceros, significa que los dos vectores son linealmente independientes, como ya te había dicho. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los dos vectores son linealmente independientes y también que generan el espacio de solución del sistema homogéneo. Por lo tanto, cumplen la definición de base. Quiere decir que los dos vectores forman una base para el espacio de solución del sistema homogéneo. Entonces, ya tenemos una base. Ya tenemos una base con dos vectores, pero el ejercicio nos plantea, recuerda, nos plantean es hallar una base ortonormal. Necesitamos hallar es ortonormal. Entonces, a partir de esa base, la vamos a ortonormalizar, se le llama. Entonces, vamos a hallar una base ortonormal a partir de esta. Y para eso, pues, se usa, tú recordarás que se usa el proceso de Gram-Schmidt, ¿sí? Vamos a usar el proceso. Bueno, le asignamos a cada uno de los vectores de la base un nombre. Lo vamos a llamar us1 y us2. Y bueno, lo voy a escribir de forma horizontal con esta escritura por comodidad, porque toca hacer unas operaciones ahí. Y bueno, también como por no ocupar mucho espacio más que todo. Pero eso pues no hay problema, las dos escrituras son válidas. Bien. Bien, entonces, el proceso en el Gram-Schmidt, entonces, esta base de aquí la vamos a convertir en una base ortonormal, ¿sí? A partir de estos dos vectores. El primer vector de la base ortonormal, bueno, va a ser el primero de aquí, ese es fácil. Y lo vamos a llamar v sub 1. Y va a ser igual al primer vector. Para hallar el segundo vector, el v sub 2, ahí sí ya vamos a utilizar esta fórmula. En algunos libros cambia un poquito aquí, pero en esencia es la misma. O sea, eso a la larga se tiene que dar lo mismo. Es solo reemplazar valores y hacer operaciones nomás. Mira, aquí sería u sub 2 menos el producto punto sub 2, producto punto v sub 1, y acá producto punto entre v sub 1. Y por último se multiplica el v sub 1. Esto de aquí, como son productos puntos, nos va a dar un número real al final. Entonces, empezamos a reemplazar. Simplemente reemplazar aquí u sub 2, mira, aquí. U sub 2 punto, producto punto v sub 1 y aquí. Solo es colocarlos y hacer las operaciones. Entonces, esta operación de aquí, el producto punto de ese vector por este, ahí sería 2 por 1, sería 2. Más 3 por 3, sería 9. 2 más 9, llevamos 11. Más 0 por 1, 0. Y 1 por 0, 0. O sea que esto nos da 11. Y acá abajo sería 1 por 1, 1. Más 3 por 3, 9. Más 1 por 1, 1. Y 0 por 0, 0. O sea que eso nos da 9, 10, 11 también. ¿Listo? 11 sobre 11, pues da 1. Da 1. Que al último, pues eso no es necesario colocarlo ahí. Bueno. Por último, aquí pues se resta este vector con el que queda acá. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. 0 menos 1, menos 1. Y 1 menos 0, 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos vectores que hemos formado, el vector v sub 1 y el vector v sub 2. ¿Bien? Bueno, entonces ya tenemos este vector, este de aquí, que es v sub 1, y el de acá, que sería v sub 2. Con esos dos vectores, lo que armamos es una base ortogonal. Ojo que no está normalizado, es ortogonal, que sería v sub 1, v sub 2. ¿Qué significa que sean ortogonales? Significa que si hacemos el producto de punto entre ellos dos, nos va a dar 0, veamos. Mira, multiplicamos 1 por 1, eso nos da 1. Más 3 por 0, eso nos da 0. Luego sería 1 por menos 1, eso nos da menos 1. Y luego sería 0 por 1, nos da 0. Y fíjate que al final eso pues, nos da 0. Así que los dos vectores son ortogonales. Es una base ortogonal. Y para finalizar sería, ahora normalizamos los vectores. Estos dos vectores de ahí. Es súper fácil normalizarlos. Es simplemente a cada uno de ellos lo vamos a dividir, o se multiplica aquí, por 1 sobre la norma de ese vector. Entonces, aquí sería 1 sobre la norma del vector v sub 1, es que cada componente se le va al cuadrado. Mira, y se va sumando. Ok, aquí está el vector v sub 1, mira. Esto acá, la raíz cuadrada de 11, y este numerito aquí entra a multiplicar a cada componente del vector. Y bien, entonces este va a ser nuestro vector.
de la base ortonormal. Ahí sí ya están ortogonales y normalizados. Y eso mismo hacemos con el vector v sub 2. Mira, tengámoslo ahí presente, este vector de acá. Entonces, el w sub 2 es dividirlo entre la norma del vector v sub 2. Mira, la norma de v sub 2 es esta. Nos da raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Este ingresa a multiplicar a cada componente y nos da este vector. Bien. Y entonces, ya ahí tenemos la solución. Una base ortonormal para el espacio solución del sistema homogéneo es estos dos vectores que nos dieron aquí, el vector W1 y W2. Ok, bueno, espero haberme hecho entender que te haya sido útil la explicación y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.